tú hablas de racismo porque eres una resentida. ¿Cómo entrarle a una persona cuando tú comienzas a convocarlo a reflexionar que algunas acciones en las que pudiera estar incurriendo en racismo, de inmediato la primera reacción es decir, tú eres una resentida, por eso es que eso, o exageración. Eso no existe en Venezuela. Primeramente, para los activistas amerita llenarse de mucha paciencia. Primero. Esas son las expresiones cotidianas del racismo en el lenguaje, que entonces uno va agarrando calor. Y están súper implantadas. Que están súper implantadas, incluso hay personas negras afrovenezolanas que lo dicen. Estoy trabajando como un negro para vivir como un blanco. Podemos encontrar frases tan comunes como hay que mejorar la raza. Sí. Mejorar la raza, no hay ni que preguntar de qué se está hablando. Es hacerse más blanco, claro, a través de los hijos, ¿no? Así es. O sea, a nadie se le ocurre lo contrario. Estas sociedades nuestras son diversas y hasta que todos no podamos trabajar para empujar mejor el país en condiciones de paz, de armonía, desde nuestros valores, de nuestro conocimiento, que es lo que verdaderamente importa, y no el color de la piel o la religión, o si te ves bonito o te ves como no le gusta al resto de la sociedad. Tendríamos países cada vez más desarrollados. Tenemos que enseñar a la gente que Venezuela es un país multiétnico, o sea, que tiene diversidad de mezclas. Y que ninguna es mejor que la otra. Ninguna diferencia étnica puede tomarse como fundamento para la superioridad. ¿Existirá en algún momento la forma de erradicar por fin los estereotipos o estamos lejos de ello? Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de la Librería del Sur Entre Libros. Recuerde que cada jueves publicamos una nueva entrevista de alguna personalidad, experto que está relacionado con el mundo editorial, que ha sido escritor, editor, comercializador de obras literarias y que por supuesto profundiza esa oferta, esa cantidad de libros, de novelas, de poesía, de investigaciones que vienen a estar disponibles al público lector de Venezuela. El día de hoy nosotros continuamos en los espacios de la Galería de Arte Nacional, sede de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2024, y vamos a abordar una nueva conversación con, en este caso, con dos mujeres que están participando muy activamente en las diferentes actividades que se dan acá en la Filben. Y como siempre me acompaña Francesca. ¿Cómo está, Francesca? Hola, Yesed. Bueno, muchísimas gracias por estar acá otra vez para todos ustedes y bueno, vamos a entrar en materia. Entramos en materia y vamos a conversar con dos mujeres lideresas del movimiento social afro-venezolano, que además tienen una presencia importante en esta Filben 2024, en la que Sudáfrica es el país invitado, y por supuesto el movimiento afro-venezolano ha venido a presentar diferentes obras, investigaciones, temas que muestran la realidad de las comunidades afro-venezolanas. Estoy hablando de la profesora Beatriz Ayfil, escritora, poeta, socióloga de la Universidad Central de Venezuela, y también de Sol Siret Pérez, que es del movimiento afro-venezolano, activista, también es licenciada en letras, integrante del movimiento Trenzas Insurgentes, también escritora, poeta, y que viene a conversar con nosotros todo este tema relacionado con los libros que hablan de la diversidad. Bienvenidas a ambas, ¿cómo están? Gracias. Bueno, estamos muy bien, estamos muy contentas. La feria está muy linda. Así es. Sí. El tema de la diversidad nosotros lo hemos tocado en otras entrevistas y nos hemos dado cuenta que hablar de diversidad, de racismo, de discriminación, de los factores que promueven la exclusión en Venezuela resulta ser muy duro. Es un tema que se rechaza mucho, que se desconoce, que se trata de poner como que bajo la alfombra y que no se vea que eso pudiera existir aquí en Venezuela. Ustedes como investigadoras que crean este tipo de contenido, este tipo de investigaciones, ¿cómo les ha ido a la hora de exponer esas realidades, profesora Beatriz? Bueno, bien, a mí me ha ido muy bien.
me encuentro con sorpresas, claro, pero me gusta que a través de, a medida que voy desarrollando la exposición, siento que la gente va aterrizando, ¿no? Va entendiendo muchas cosas que en la vida cotidiana nosotros no nos detenemos a a descubrir, a desmenuzar, ¿no? Y en la medida que uno habla, las expresiones de la gente, los cambios en la cara, los comentarios a posteriori, me hacen ver que, bueno, que se hizo un buen trabajo, que es un trabajo de destapar, de descubrir muchas cosas que la gente no ve, porque hemos estado sometidos a una educación a través de la escuela o a través de los medios que solapa el racismo, que vela, que pone un velo sobre el racismo. Hemos estado sometidos a frases que hacen que tú te acostumbres a situaciones que no deberían ser porque las ves normales, ¿no? O sea, a ti te acostumbran a decir que todos somos iguales, que en Venezuela no hay discriminación, que somos solitarios, que somos las personas más bellas del mundo, que cualquiera tiene cabida, que todo el mundo tiene un negro por dentro, aquí, debajo y tal, qué sé yo. Pero nosotros, los que hemos trabajado, los que hemos investigado, los que hemos hurgado en la realidad, descubrimos otro mundo, un mundo que no se ve porque está cubierto por esos mitos de la Venezuela multirracial y donde no hay racismo. ¿Ves? Entonces, descubrir y hacer que la gente descubra mejor, ¿no? Hacer que a través de los ejemplos, a través de los sociodramas que a veces aplicamos, ¿no? A través de terapias, porque a veces recurrimos a terapias donde todo el mundo termina llorando, sobre todo cuando hay población afro, porque reavivan eso que dejaron sepultado, porque tienen que sepultarlo, porque aquí en Venezuela todos somos iguales, somos mestizos, una Venezuela café con leche, etcétera, etcétera. Entonces la gente se guarda sus dolores, se guarda sus sobrenombres, se guarda sus maltratos, porque hay Para preservar esa armonía en para la que todos somos para que felices no e te iguales. digan que estás fuera del perol, ¿ves? Para que no te digan que estás tratando de soliviantar a los demás, para que no digan que estás tratando de enturbiar las aguas que estaban tan tranquilas, tan mansas, ¿ves? Entonces, la gente vive en un espejismo, en una irrealidad, porque para mí es una irrealidad, y cuando hacemos esa revisión entre todas y todos, porque no es que yo voy a decirles hay racismo porque 1, 2, 3, 4. No, sacamos ejemplos de la vida misma, les hacemos a ellos decir cómo fue tu educación en primaria, tenías compañeros negros, cómo los tratabas. Entonces aparecen los sobrenombres, aparecen los niñitos que son relegados de últimos en la fila o que son dejados fuera de clase porque se dejaron el cabello alto y es cabello chicharrón y no se puede, eso es impresentable. ¿Ves? Entonces, esas situaciones aparecen cada vez que nosotros tenemos algún evento donde hablamos de tú a tú con la gente. Hablando de el espacio de formación, tú que eres licenciada en letras, Sí. el lenguaje es una de las formas más cotidianas en la que se Sí. expresa la discriminación, el Totalmente. racismo, el prejuicio, como precisamente desde la utilización de esa misma herramienta que es nuestra habla, que es nuestra escritura, Sí. donde se visibiliza el racismo, igualmente se puede uno apropiar de esos espacios y a través de la producción literaria, de las investigaciones, de nuestras mismas conferencias, se puede voltear la tortilla y luchar contra eso mismo, con esa misma herramienta. Sí, bueno, esa pregunta es fundamental y la respuesta pues es realmente muy importante, es más importante todavía, la respuesta que estamos y que hemos preparado nosotros el movimiento afrodescendiente y sobre todo desde
lo que tiene que ver con las reflexiones del lenguaje, la lingüística, la semántica, la pragmática lingüística y el estudio de la literatura venezolana. Primeramente, identificar el fenómeno del racismo en toda la literatura venezolana del decimonónico, del siglo XIX, siglo XX, como un fenómeno que viene a fortalecer ya una práctica societaria, que es la exclusión, la discriminación de un grupo humano para fortalecer la ciudadanía, la hegemonía de un grupo económico, de grupos políticos, incluso hasta religiosos. Entonces, ¿cómo revertir o cómo hacer conciencia del fenómeno del racismo del lenguaje? Bueno, el lenguaje está en todo, todos estamos hechos de lenguaje, desde que nos vestimos incluso, nuestra postura, todo es lenguaje, no solamente el lenguaje literario, tomando en cuenta sobre todo que nuestras comunidades tienen su soporte de transmisión de conocimiento de forma oral, pero nosotros nos hemos apropiado del libro porque pensamos que estar en el libro, que estar en la literatura, que hacer el tránsito a la producción editorial de forma masiva y con toda esta democratización del libro que se ha hecho desde que llegó la Revolución Bolivariana hasta pues todo el tiempo que nos quede por seguirla construyendo, es que el lenguaje es un sistema de modelización. El lenguaje sirve para modelar y para crear nuevas realidades, para modelar cosas nuevas. Entonces, donde no estábamos presentes con nuestras formas discursivas, donde no estaban presentes nuestras formas de nombrar, nuestras formas de articular, que de repente dentro del lenguaje formal podías verse como lenguaje elidido, lenguaje mocho, ¿verdad? Un lenguaje que no está correctamente practicado. Pues bueno, llevar ese lenguaje a la literatura, llevar ese lenguaje, por ejemplo, aquí me consigo con este libro, Desde la diáspora, cantos a la madre África. Aquí debe haber cualquier cantidad de aspiraciones de la letra S desde el punto de vista fonético, porque eso caracteriza el lenguaje de los hijos y las hijas de África en Venezuela y en el mundo, en todas las tierras bajas, perdón. Entonces, eso nos caracteriza en todas partes y por eso vas a ver personas que de repente están en Colombia, en la parte negra de Colombia y en las áreas negras de Venezuela, que van a tener similitudes lingüísticas. O sea, cuando eso pasa al libro, ¿no? Llevar eso a representación, pero además hacerlo no solo desde el punto de vista patrimonial, ya estar adentro, hacer presencia donde normalmente hacías presencia de forma discriminada, sino ahora de forma protagónica, ¿verdad? Como el tema del libro, como hizo nuestro querido Benito Iradi con esta caja de los truenos, que tomó historias de Campoma, historias de Sucre, que no eran narrables, que no eran poéticas desde el punto de vista del canon literario, del Parnaso literario, pero que el profesor Benito Iradi hizo su investigación etnológica, antropológica, social, y las convirtió en un lenguaje que sea potable, que sea digerible, que sea estético, y hoy en día tenemos miles de estos ejemplares que primero visibilizan el fenómeno social y cultural de Campoma, visibilizan lideresas y visibilizan fenómenos de relacionamiento en estas comunidades. Entonces, es importante porque además cuando escuchas a Berta Vega, que la tuvimos aquí con el profesor Benito Iradi contando su historia, es la historia de todas las mujeres afro. Es la historia de muchas mujeres afro. Entonces, el lenguaje funciona ahora como un instrumento de modelización, como un instrumento de performativo y como un instrumento para visibilizar y representar la parte hermosa de la afrovenezolanidad. Y hablando del lenguaje y de hablar de forma concreta, de alguna forma utilizar esta herramienta que son los libros para dejar muy claro el mensaje, detectarlo, identificarlo y también combatirlo, la profesora Beatriz Ayfil, a través de su libro Venezuela, Cero Racismo, dejaba allí un ejercicio de una guía rápida para poder identificar esas frases, esas expresiones cotidianas de racismo y a través de un ejercicio de reflexión, identificarlas y comenzar a sanar nuestra habla de ese tipo de expresiones, profesora. Sí. Sí, la guía se dice que es rápida porque toma cosas puntuales, ¿no? Hay mucho que hablar, o sea, habría como que ampliar esta guía, pero este es el abreboca, ¿no? El abreboca con las frases más comunes, con ejemplos de la vida cotidiana, sin ahondar muchísimo,
pero que son utilizaciones del lenguaje que se consideran normales. Ujú. O sea, el hecho de que tú hables de, por ejemplo, Por ejemplo, sí. de Sankara como el Che Guevara negro, ¿ves? Suena bonito Ujú. y la gente se siente Que lo halagada, están ¿no? reivindicando y que Siente lo que lo están está exaltando, reivindicando, sí. y, pero no, Sankara es Sankara y el Che Guevara es el Che Guevara. Y yo siempre le digo a los muchachos que yo nunca he visto lo contrario. Nunca he visto que se hable de un blanco como el tal negro, Ujú, ¿no? ujú, Es así es. siempre el negro que se asemeja al blanco, Ujú. ¿ves? O sea, el negro que logra Que quiere llegar, parecer, que que El logra quiere... blanqueamiento, el alcanzar, llamado que blanqueamiento. logra Ujú, alcanzar así el es. estatus del blanco. Ujú. Entonces, nunca es al revés, nunca lo he visto, nunca lo he visto. Profesora, Igual, ahora me Y gustaría hablar ajá, de los estereotipos. Cómo ajá, las mujeres en esta era digital, con las ujú, redes sociales, estamos tan ujú, expuestas, somos víctimas y hasta hemos apoyado a los estereotipos que existen. ajá. ¿Cómo podemos, existirá en algún momento la forma de erradicar por fin los estereotipos o estamos lejos de ello? Nunca vamos a erradicar los estereotipos, nunca vamos a erradicar el racismo porque somos humanos, ¿no? Lo que podemos es prevenir, aminorar, hacer tolerables las situaciones, ¿ves? Porque también si dejas que se desarrollen a toda máquina, entonces nos vamos a acabar los unos a nosotros, ¿no? sí. Entonces, estos son ejercicios para disminuir la carga peyorativa que hay en las cosas, para mm, meternos en la búsqueda de un mundo más humano. ¿Qué otros ejemplos de frases podemos encontrar en esa guía rápida? Podemos encontrar frases tan comunes como eso que nosotros decimos, que aprendimos a decir desde la colonia, hay que mejorar la raza. Sí. Mejorar la raza, no hay ni que preguntar de qué se está hablando. Ujú, Es ujú. hacerse más blanco Claro, a Sí. través de los hijos, ¿no? así es. O sea, a nadie se le ocurre lo contrario. Tú no culpas a las personas de esos grados de racismo que puedan manifestarse en sus comportamientos, ¿no? Porque sabes que es producto de un aprendizaje que se nos viene inculcando desde el siglo XV, desde el siglo Sí. XVI, enseñándonos que lo negro es malo, que ser negro es lo peor que te puede pasar en la vida, Ujú. Sí. que las características negras, de la negritud, hay que borrarlas, hay que eliminarlas, y como no te puedes pintar de Suavizarla, blanco, Sí, suavizarla. entonces las bajas, las disminuyes, las eliminas a través de las generaciones posteriores, a través de tus hijos. ¿Ves? Entonces, es un aprendizaje. Entonces, nosotros tenemos que enseñar a la gente a desaprender eso, Exacto. ¿verdad? Tenemos que enseñar a la gente a entender que todos somos seres humanos, ¿ves? Tenemos que enseñar a la gente que las diferencias no son base para oprimir a otras personas, a otros grupos, ¿ves? Tenemos que enseñar a la gente que Venezuela es un país multiétnico, o sea, que tiene diversidad de mezclas. Y que ninguna es mejor que la otra. Así es. Exacto. Sí. Ninguna diferencia Es así. étnica puede tomarse como fundamento para la superioridad. Es ¿Ves? así. Entonces, esa es nuestra cruzada, esa es nuestra Esa es cruzada, entre comillas, Sí. la que asumimos, por la cual damos el todo por el todo y donde Sí. nos sentamos, donde nos montamos, donde trabajamos, lo que escribimos, lo que soñamos, todo está imbuido en esa lucha por lograr un mundo de igualdad. Sí. Sabemos que nunca va a estar erradicado totalmente, pero sí sabemos que es posible que yo me sienta bien en cualquier ambiente, ¿verdad? Si hay un trabajo que venga desde el Estado, sobre todo, porque tiene más poder de influencia, desde los medios, porque los medios, ¿verdad? Por eso este libro, que es para los comunicadores sociales, básicamente para los comunicadores sociales, Claro, porque los las medios de mamás son comunicación que son comunicadoras, replicadores las de mamás ese son tipo de lenguaje. comunicadoras, las maestras son comunicadoras, ¿ves? Ujú, ujú. Entonces, es eso, un trabajo para que la gente
aprenda, los que no lo saben, que el mundo es para todas y para todos, que las diferencias no deben ser razón para subestimar a otras personas. Sí. Ahora, es. ¿cómo entrarle a una persona que a primera instancia me ha pasado a mí, he visto que le ha pasado a otras personas, cuando tú comienzas a convocarlo a la posibilidad de reflexionar o pensar de que es posible que algunas acciones, algunas palabras, algunas expresiones en las que pudiera estar incurriendo en racismo, de inmediato la primera reacción es decir, tú hablas de racismo porque eres una resentida. Eso es lo primero. Tú eres una resentida, por eso es que O eso, porque realmente exageración. eso no existe en Venezuela. Ujú. Pero realmente no hay un manual para eso. No existe aún un manual para eso. Y hay que considerar que, bueno, que el colonialismo tiene muchos siglos trabajando en este esquema, en este modelo, y que además lo hace desde distintos flancos. Incluso lo hace trabajando el tema de la espiritualidad, el tema de la religiosidad. Entonces, cuando lo malo es negro y lo blanco es puro y la paz, la paloma de la paz es blanca, ¿no? Y todo lo que tiene que ver Y con todo el con lo terror, que el tiene, y todo lo que miedo. tiene que ver cuando Sí, te vas incluso al diccionario, así que es es. una herramienta para acercarse a los conceptos, ¿verdad? El léxico, el Sí, habla, de forma más de básica, forma sí. directa. Y cuando tú tienes tan marcada esa dicotomía de lo negro y lo blanco, lo malo y lo bueno, pero Claro. de inmediato, eso es un trabajo de conciencia que primeramente para los activistas amerita llenarse de mucha paciencia. Primero. Llenarse de mucha conciencia histórica, de mucho amor, incluso casi que de hacer un perfil inmediato de a quién tienes personaje. enfrente, de dónde se alimenta esa expresión racista. Porque si la persona es un pastor o una pastora o es una persona, bueno, de un movimiento de religiones ortodoxas, entonces tú sabes que tienes que armarte de un discurso, argumentos desde la espiritualidad, pero además con mucho respeto y con mucho cuidado, Sí. porque pudiera volcarse en otras cosas. En base Claro. a eso Pero los despliegas la militantes, estrategia. pero los Ajá, militantes sí, de la vivimos conciencia en eso. antirracista, Ujú. los militantes de la identidad afrovenezolana, afronegra, somos casi que, bueno, tenemos que ser unos intelectuales orgánicos, prepararnos en muchas áreas y saber esperar el momento. Yo creo que también es muy importante esperar el momento. Voy a poner un ejemplo porque veo que a ustedes les interesa mucho cómo llevar esto a tierra, ¿no? Los chistes. Los chistes, bueno, yo me voy a tierra y siempre me voy a lo científico. Los psicoanalistas dijeron que en el chiste, teorizaron que en el chiste, que en la chanza, había un gran poder, que había un gran poder significante. Y eso es así. En eso de negro, mira, el rodapié, ¿no? El rodapié, disco de vinil. Estoy trabajando como un negro para vivir como un blanco. Esas son las expresiones cotidianas del racismo en el lenguaje, que entonces uno va agarrando calor. Y están va- súper Que implantados. están súper implantadas, incluso hay personas negras afrovenezolanas que lo Que las dicen, utilizan. que lo dicen. Hay muchos elementos en el chiste, en el refrán, que están plagados de racismo, porque ese fue el trabajo del colonialismo. Es un trabajo cuesta arriba, más no es un trabajo imposible. Nosotras asumimos esto no como una batalla, sino como un acto de amor, como una forma de resistencia, como una forma de regalarle a nuestra sociedad permanentemente un acto de conciencia, de reflexión, acción. Y bueno, formamos personas donde quiera que vayamos, donde quiera que nos convoquen, en los Donde medios, sea. en la escuela, Además, en el supermercado, en la escuela, En todos en lados. en la todas partes. camionetica, De hecho, Hablando de los grandes libros, yo Ajá. tengo una dicotomía con esta Filben específicamente. ajá,
porque uno de los libros homenajeados en esta filmen es Ifigenia, de Teresa de la Ujú. Parra, que reconocemos ampliamente su calidad como narradora, como escritora, pero en Ifigenia hay lenguaje que expresa racismo. Ujú, sí. Muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿cómo? Pero qué bueno, ¿sabes? Qué bueno que esté. Qué bueno que haya cumplido. Es una muestra Qué bueno que que no lo haya. pueden negar, o Sí, sea, es qué bueno que innegable. haya cumplido los años que cumplió. Qué Claro. bueno que esté en el tapete. Qué bueno que la gente tenga la oportunidad de revisarlo, Ujú. de descubrir esos gazapos que no fueron gazapos en su época. Porque Teresa de la Parra obedece a una época y a una A una clase, clase. ¿ves? Que no, o sea, no podíamos No, esperar. y no solamente Teresa de la Parra, para no Ajá. decir ay, que la mujer fue la que hizo eso, pero uno lee a Francisco Maciani, a Rómulo Gallegos y todos en Sí, Andrés en sus Bello. historias. No, y Andrés también nos Bello, comentaron ayer Ajá. acerca de Julio Cortázar, que Ajá. también hay No, pero ciertos bueno, temas allí. los seres humanos son seres humanos. Así Y Claro, hay y seres humanos también, racistas queriendo, y sí, hay racistas sin querer, por naturaleza, por formación, por Ujú. lo que sea. y Entonces, también representa el pensamiento de una época, de de una era, una porque por lo época, menos pero en Ifigenia esa hace época 100 no todo el años. mundo era racista. Por eso, O sea, hay precisamente. unos elementos que Claro. confluyen en esos Exacto. personajes para que Ujú. aparezcan esas perlitas de sabor en los libros, ¿no? Así es. Entonces, qué bueno que esté Ifigenia aquí, que se Ujú. revise, que se cuestione, porque nosotros se no estamos discuta. aquí, nosotros no estamos aquí para decir, ay, qué bello tu libro, ¿no? Es para revisarlo. ¿Ves? Y no vamos a decirle a Teresa que cambie una línea. No, déjala así, Teresa, porque ya no la puedes cambiar. Porque además ya no está entre Pero nosotros. nosotros te descubrimos, ¿ves? Y nosotros te cuestionamos. Y si estuvieras en esta época, te sentaríamos en una mesa con las trenzas insurgentes Así es. y te haríamos cambiar línea por línea todo lo que escribiste en Claro. ese libro. Ahora me Entonces, gustaría hacer una pregunta Ajá. que la deberían plantear más como un mensaje para las personas que nos están viendo, porque se piensa, hay ese pensamiento común de que es exageración, de que son temas que ya están pasados de moda, de que se habla desde el trauma, que hablen de otros temas. Mira, Yo quiero que se dé un mensaje de por qué la igualdad y la equidad de género son representa temas un vigentes avance siempre, para además. la nación. Además, son temas vigentes siempre. Mientras haya racismo, Ujú. hay que hacer leyes contra el Exacto. racismo. Ujú. Cuando no haya o cuando esté levemente reflejado en la sociedad, no habrá que hacer ley que penalice las Ujú. conductas Ese tipo de racistas, ¿verdad? Los acciones Los así. comportamientos crímenes, porque son racistas, crímenes. los Así es. crímenes, ¿verdad? Los delitos Los de delitos. racismo. Son delincuentes. Pero Ejercen Sí, racismo son además, no habrá organizaciones antirracistas, ¿ves? si no Claro. existiera O el sea, racismo. existen porque hay esos comportamientos de manera importante, de manera peligrosa en muchos casos, ¿ves? De manera que hay un grupo social o hay grupos sociales que van relegándose, que dan menos de lo que pudieran dar a la sociedad, de que se inhiben de participar de manera igualitaria con los demás grupos. O sea, estamos traumando Ujú. a un grupo social o a grupos sociales. Sí. En el caso de las mujeres, en el caso de los LGBTI, en el caso de las personas Y indígenas de o los niños, originarias, Beatriz. en el caso de De los los jóvenes, niños. Así incluso es. de los jóvenes. ¿Ves? Sí. O sea, cuando nosotros aprendamos, vuelvo y repito, el fastidio, las diferencias no deben ser elementos para subestimar o para ponernos por encima de las otras personas. Así es. Sí, hoy en día se habla con un término anglicanizado que es el bullying. Ujú. Aquí en Venezuela, nosotros Sí. hace un tiempo le decíamos el chalequeo, Ujú. ¿verdad? Eso. Entonces, ¿qué sucede? Estas sociedades nuestras son diversas y hasta que todos no podamos trabajar para empujar mejor el país en condiciones de paz, de armonía, Igual, desde el equidad. talento, desde nuestra historia, desde nuestros legados, de nuestra sabiduría, desde nuestros valores, de nuestro conocimiento, que es lo que verdaderamente importa, y no el color de la piel o la religión, o si te ves bonito o te ves como no le gusta al resto de la sociedad. Si eso dejara de importar y valiera más la humanidad, si la humanidad fuera más humana, entonces tendríamos países cada vez más desarrollados, porque finalmente estaríamos todos trabajando en empujar el desarrollo del país, en desarrollar la paz y no en estar peleando unos Y contra otros. descalificándonos, así es.
Bueno, Buenísimo. muchas gracias a ambas Gracias. por esta conversación en la que siempre aprendemos, en la que siempre buscamos entregar aportes, entregar instrumentos para combatir la desigualdad, el racismo, que sigue siendo un elemento que tiene presencia en el comportamiento cotidiano y que es importante comenzar a detectar, tener la información, el conocimiento necesario para detectarlo, para identificarlo, pero sobre todo para comenzar a combatirlo, a sanarnos de A ese tipo cambiar, a de cambiar, a acciones. Así es. transformarnos. Muchas gracias Bueno, gracias a a ustedes. Solcire Pérez, experta en análisis del discurso, licenciada en letras, escritora, poeta, integrante del movimiento social afrodescendiente y por supuesto siempre la amiga Beatriz Aifil, profesora, que es una lideresa que nos llama y ahí estamos. Una Así es. jefa de las mujeres negras Qué bueno. acá en Venezuela y que Afectiva, una siempre, jefa afectiva así es, del corazón. y que siempre nos hace reflexionar, nos hace cuestionarnos y nos entrega instrumentos para ser cada vez mejores y más asertivas en esta lucha que tenemos contra la Y hay discriminación que invitar a las racial. personas, a todos los que visitan la Feria del Libro, a buscar esta colección, a los autoras y autores y autoras Así es. que están publicados por El Perro y la Rana y por las distintas editoriales, Nochebuena Negra, todos estos libros, todos estos textos que van a ir formando esa conciencia, que van a ir fortaleciendo ese espíritu, porque los venezolanos somos hermosos, porque somos hijos de Matea, de Bolívar, de José Leonardo Chirino, de Lumumba, de toda esa gente maravillosa que han sido los padres de la libertad. No basta solamente con tener la libertad en la boca, hay que practicarla y hay que comenzar por la libertad de la conciencia, del espíritu, del pensamiento. Todas estas obras las consiguen durante la Filben en el pabellón Venezuela y luego de la Filben las Sí. van a encontrar en todas las librerías del sur del país. Y a precios aceptables, ¿no? Se ajustan los que presupuestos. también están Sí. en las páginas de Monte Ávila Editores, del Perro y la Exacto. Están Rana, de la colgadas. Librería del Sur y que pueden descargarlas de forma Digitalmente. digital y acceder a cada una de estas experiencias, estos conocimientos, estas herramientas que se entregan en cada una de estas obras. Nosotros vamos a despedir este episodio lleno de reflexiones y conocimientos, invitándolos como siempre a todos ustedes a que nos acompañen en una nueva oportunidad cuando sigamos conversando acá entre libros. Chao. Chao. Chévere, chao.